Pues buenas tardes, noches. Vamos a iniciar este panel del último módulo de clase 2012, intitulado Cultura Escolar, Competencias Educativas y Extraescolares. Y bueno, tenemos una hora más o menos para charlar con ustedes sobre lo que pensamos respecto a la pregunta ¿cómo multiplicamos experiencias, si es que se pueden multiplicar? Y tenemos un panel de lujo, ¿no? Vamos a reducir un poco la participación de cada uno para aumentar el tiempo del debate entre nosotros y poder provocar mayor pensamiento crítico o discusión crítica sobre el tema. Empezamos contigo, con Germán. Germán Escorcia es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes de Colombia, especializado en cibernética, telemática y ciencias políticas en Francia, Estados Unidos y Canadá, ganador del Premio Internacional Lester Pearson del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo en Canadá. Ha publicado numerosos ensayos y documentos sobre ciencia, tecnología, conocimiento y sociedad en diferentes países latinoamericanos. Ha sido asesor y consejero de varios gobiernos en Latinoamérica sobre sistemas de información científica, tecnológica, reforma educativa, sociedad global del conocimiento. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, no sabía eso. Actualmente es director de la organización Pensadores Globales en alianza estratégica con la empresa LCSI Micromundos de Canadá. Quería compartir con ustedes una imagen que es la que me da a mí estar hoy en clase. Clase es un desafío a la mente, porque si lo que queremos es, como decía Maquiavelo, cambiar el estado de cosas, esa es una operación de alto riesgo. Y eso es lo que tienen que hacer los innovadores. Yo celebro que Clase, en su edición anterior, trajo a México los mejores pensadores del mundo. Tuve el extraordinario privilegio de entrevistarlos casi a todos. Luego ha puesto en la mesa hoy las mejores prácticas y creo que lo que viene tendrá que ver con las decisiones que tienen que tomar los que, entendiendo el pensamiento global y viendo lo que tenemos para compartir, podamos convertirlo en una práctica común, generalizada en el país. Y de eso se trata. Para revisar un poco las experiencias, esta mañana tuve un encuentro fantástico con el doctor Rodrigo Arboleda, el presidente para América Latina de la organización OLPC, que me mostró unas fotos de hace 40 años, cuando con el presidente de Colombia, Belisario Betancur, decidíamos que el tema de la informática debería ser una prioridad popular y se creó el Consejo Nacional para el Recurso de la Informática, se creó la Secretaría de Informática en la Presidencia de la República, etc. En esa misión vinieron 3 prodigios. Jean-Jacques Servan Schreiber, en aquella época director del diario, creo que era Le Figaro, no me acuerdo, escritor de 2 libros prodigiosos, El Desafío Americano y El Desafío Mundial. Nicolás Negroponte, que después escribió un libro que define cuál es el cambio de la civilización que tenemos, de los bits, de la civilización que pasó de los átomos a los bits. Y luego Seymour Papert, con el cual desde esa época estuve trabajando prácticamente hasta hace muy poco, que sufrió un accidente. Papert, reconocido mundialmente como uno de los grandes estrategas del cambio de la educación hacia el futuro, fue preguntado en un congreso como este: oiga, ¿cómo cree usted que es la escuela del futuro? Y él contestó: ya fui, ya la vi, venga les cuento. Se parece a las escuelas de samba.
Lo que premian es la originalidad y la imaginación. Van niños y grandes que trabajan juntos, los ancianos y los más pequeños. Van a cualquier hora, incluso hasta muy tarde. El esfuerzo es tan grande que sudan todo el tiempo su mente y su cuerpo. Y saben que cuando logran la perfección, porque tienen que trabajar con total precisión, y una vez que presentan el desfile, esa misma noche empiezan a trabajar para el siguiente. A ver si las escuelas del futuro se acercan a esa metáfora. Y menciono esto para darle entrada a mi análisis de algunos de los proyectos. Fíjense que ese mismo paper decía: nuestras investigaciones científicas muestran que la mejor manera de hacer ambientes de aprendizaje se parecen a lo que ustedes llaman estas escuelas multigrado o escuelas unidocentes o escuelas rurales unitarias. Cualquiera que sea el nombre, llegaron ustedes a la respuesta correcta por las razones incorrectas. Es decir, tienen ustedes niños de varias edades trabajando en varias disciplinas, uno de ellos que es un par se convierte en maestro, no traen un currículum, atienden los temas que son de su interés, y eso es lo que muestran las investigaciones científicas en el MIT, que debería ser lo que ellos denominan un kinder para toda la vida. Y dice el proyecto: tenemos un manantial de pequeños escritores y autores, y yo añado, tenemos un manantial de obras escritas por niños, para niños, y eso en múltiples formatos realmente nos lleva a una nueva dimensión. Si este proyecto estuviera en otro país, sería calificado como subversivo y debería ser un proyecto clandestino, porque que todos los niños se vuelvan autores es una revolución del conocimiento. Se está gestando aquí, prestemos atención. Y por esa razón yo creo que se crea un ecosistema, como lo dijo el profesor ahora, de valentía, de enfrentarse a que los demás te critiquen y convertirse en un autor. ¡Qué maravilla de nación! Millones de niños convertidos no solo en consumidores acríticos de información, sino en productores colaborativos de nuevo conocimiento. Esa es una meta de nación. Me quedan 2 proyectos, lo veo después. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Germán. Nos debes 2 minutos con 23 segundos. Elisa Bonilla fue investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y directora general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública. Forma parte de la Comisión de Expertos en Lectura y Bibliotecas Escolares de la Organización de Estados Iberoamericanos y del Grupo Ciudadano que impulsa la aprobación de la Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro en México. Adelante, Elisa. Gracias, por cierto, una ley que yo critiqué, pero bueno, luego hablamos del tema. Hola, muchas gracias. Gracias, bueno, en Elisa. primer lugar, agradecer la invitación, por supuesto, a Marinela Servitje, a Milagros Fernández. Es un enorme gusto estar en clase y también felicitarles, porque me parece que es una gran iniciativa que se está institucionalizando y que lograr que la cumbre esté aquí otro año más y se siga haciendo con sistematicidad me parece algo absolutamente fundamental. Felicidades. Ya lo dijo Germán antes que yo, qué bueno que hizo los planteamientos hacia futuro de lo que quiere clase, y yo me sumo también a esa visión. Creo que lo que estamos planteándonos aquí es el tratar de construir un nuevo paradigma educativo para México, y eso requiere de la reflexión de todos y no es una cosa que se hace de manera sencilla. Yo quiero invitarles a pensar algunas cosas en esta idea.
traigo varias notas, Eduardo me va a levantar la mano cuando quiere que deje de hablar y en ese momento paramos porque la idea es dialogar. Y la pregunta que nos hicieron tenía que ver con la multiplicación de estas experiencias. Yo creo que las 5 experiencias que hemos visto son experiencias muy loables y yo lo que quisiera invitarles es a pensar no solamente si son multiplicables, sino por qué querríamos multiplicarlas. Y a ese respecto yo les plantearía lo siguiente, dicen que el mejor predictor del futuro es el pasado. Espero que no siempre sea así, pero invitarles a irnos por lo menos 50 años atrás, pensar dónde estaba México en ese momento y cuál era el paradigma educativo a partir del reto que tenía este país. Teníamos un gigantesco reto de cobertura, la mayor parte de los niños estaban fuera de las escuelas, había que generalizar la educación, realmente hacer real el sueño de universalización de la educación. 50 años después estamos en una situación bastante distinta, casi tenemos 9 grados de escolaridad en la población, en general en cobertura la OCDE nos ha dicho que vamos bien, pero seguimos manteniendo un paradigma que proviene de ese momento, de esa época, por lo menos, si no es que más atrás, que tiene que ver con dar una atención homogeneizada a todas las escuelas, ¿no? Y yo creo que las 5 prácticas que hemos visto hoy tienen precisamente que ver con esa necesidad, no solo de distinguirse, porque no se están tratando de distinguir, están tratando de atender a situaciones muy puntuales que de alguna manera son compensatorias de lo que hace la política pública, porque ya hoy, con la complejidad de nuestro país, no podemos atender de manera homogénea y lograr lo que queremos dando lo mismo a todos. Es como si con una diversidad es mala la metáfora de las enfermedades, las tratáramos de paliar todas con la misma medicina. Necesitamos entender que hoy somos un país diverso, somos un país donde la diversidad es un valor. Hace 50 años, si yo hubiera tenido el mismo reto que se tuvo en ese momento, la verdad es que la solución de la homogeneidad era la mejor solución, pero yo me pregunto si 50 años después esa es la mejor solución. Entonces, en ese sentido, a mí no me gustaría que pensáramos en la multiplicación de estas prácticas para que aún así fantásticas que son, todas estuvieran igual en todas las escuelas, ¿no? Digamos que mi primera idea sería el nuevo paradigma tiene que reconocer la diversidad, es fundamental que lo haga si queremos verdaderamente que todos los niños en todas las escuelas reciban la educación que necesitan recibir. Y en ese sentido creo que pueden empezar a aparecer muchas ideas más, como la necesidad de que la escuela tenga una autonomía que hoy no tiene, es decir, que los miembros de esa organización puedan tomar las decisiones necesarias de esa organización, que no necesariamente es idéntica a la organización de junto. Y de ninguna manera estoy pensando que este nuevo paradigma deje de lado temas que son importantes de la Rectoría del Estado, como pueden ser un currículum que tiene que tener un cierto grado de nacional, no podemos pensar que cada escuela va a partir, hay algunos países que lo han hecho donde se le pone el reto gigantesco a cada escuela de construir su currículum, me parece un terrible error y hay ejemplos históricos que muestran que si se hace eso es pedirle a una escuela más de lo que tiene que hacer, pero por el otro lado llevarla hasta el extremo donde para prácticamente cualquier cosa todo tiene que venir de fuera, es limitarla de una manera en la que no se pueden tomar decisiones. Entonces, las prácticas que hemos visto hoy aquí, creo que son prácticas muy interesantes, muy inteligentes, algunas provienen de dentro del aula, como la que vimos en Zacatecas. Felicidades, maestro José Luis, me parece fantástico el trabajo que ha hecho, porque desde el currículum ha subvertido en cierta manera lo que la norma le planteó, pero también ha sabido entender el contexto y ir a profundidad en la necesidad de la compensación.
Hay otras prácticas que provienen de las organizaciones de la sociedad civil que también han entendido problemas particulares, que puede ser el caso de Deporte Es y de Día, y a partir de eso, sea en organizaciones multilaterales como puede ser la de Deporte Es, o desde la sociedad civil como es el caso de Día, y se han acercado a las escuelas y se han adaptado a las situaciones particulares para profundizar en lo que cada una ha detectado. Pero al final creo que son prácticas que de alguna manera tienen una función compensatoria de eso que va dejando, ese espacio que va dejando la atención de manera homogénea, que en realidad nunca se da. Así es que a la pregunta si queremos multiplicar, yo diría lo que queremos es que todos los niños de México tengan la posibilidad de una educación de calidad, y para eso es necesario dejar claro cuál es el contexto y dar mucha más libertad y mucho más valor a la diversidad. Gracias. Ay, te faltan 2 minutos. 2 minutos que para mí. Ok, gracias. Bueno, pues mi nombre es Eduardo Anderi y soy analista y escritor en temas de política educativa, educación comparada y políticas públicas. Y yo voy a dividir mis comentarios en 3 partes. Primero voy a ser positivo, voy a tratar de ser positivo, voy a tratar de ser muy positivo. Luego voy a ser un poco crítico y finalmente voy a ser propositivo. Lo positivo, por supuesto, muchísimas felicidades a clase 2012 y a los líderes y a todo el equipo que ha trabajado en favor de crear y de sistematizar todos estos esfuerzos de buenas prácticas. Yo creo que estamos todavía en pañales en México en el tema de la fertilización cruzada o de la diseminación de buenas semillas, por así decirlo, en el tema de la educación. En el terreno, en la intersección de lo positivo y de lo crítico, vi con mucho interés los 5 proyectos, los estudié en el material que nos hizo favor de enviar el IFIE a través de Milagros, y los estudié 2 veces en los videos que vimos hoy. Y en términos de lo que es la educación comparada, no hay nada nuevo. Este tipo de proyectos y este tipo de acciones se ejercen tanto de las propuestas de los grandes pensadores pedagógicos. De hecho, en los marcos teóricos de los proyectos, las mismas prácticas y los mismos responsables ofrecen alguna literatura que inspira, digamos, la idea del proyecto. Y por ejemplo, el proyecto de la producción y corrección de textos, pues existe también desde hace muchos años, inspirados, por ejemplo, en la pedagogía de Celestine Freinet, que por cierto es la pedagogía que está detrás del programa curricular de Finlandia, y son este tipo de cosas que han promovido la socialización del conocimiento para desarrollar tanto las habilidades cognitivas como no cognitivas. Me parece sensacional que un maestro y un grupo de maestros, junto con autoridades y padres de familia, lo quieran desarrollar. También tenemos el proyecto de Día, ¿no? El desarrollo de la inteligencia a través del arte. Pues sí, como ellos mismos lo señalan, descansa en la literatura de la modificabilidad de la inteligencia, que es muy cuestionada a nivel internacional, pero que en el fondo lo que está ofreciendo son ambientes ricos de aprendizaje. Claro. Digamos que toda esta teoría ha evolucionado en la época más moderna, en el lenguaje más moderno, hacia lo que se conoce como creative learning, y que es la utilización del arte para el desarrollo no solo de habilidades cognitivas, porque no son programas de arte per se, no estamos tratando de desarrollar Van Gogh en estos programas, sino precisamente para ayudar a los niños a buscar los esquemas de esfuerzo
motivación intrínseca más que motivación extrínseca y buenas actitudes, ¿no? Y se usan mucho en los temas de políticas anti-bullying y anti-bravuconería y desarrollo de habilidades de comunicación y colaboración. El tercer proyecto, digamos, que es el de la indagación, la enseñanza vivencial e indagatoria de la ciencia. Bueno, con esto del currículum del siglo XXI, donde parece que lo más importante de todo es la lectura, las matemáticas y la ciencia, existe un titipuchal de programas de desarrollos de habilidades científicas y por ahí le metemos algunas habilidades comunicativas para sonar un poco más modernos en este lenguaje de constructivismo y de competencias, pero existe este titipuchal de proyectos a nivel internacional que han pasado por los tamices que voy a platicar en un momento más para tratarles de dar un impulso científico y homogeneizar y focalizar o tropicalizar a las condiciones de cada sistema o cada país o cada escuela. Finalmente, bueno, me faltan dos. Deporte es para compartir, por supuesto que es extraordinariamente importante, sin embargo es de las áreas y de las materias, al igual que las artes, y esto es lo cacofónico desde el punto de vista teórico, que reciben la menor atención por parte de la tira curricular en los currículos de México, tanto de primaria como de secundaria, ¿no? Y sabemos, gracias al desarrollo de las investigaciones de esta nueva ciencia del aprendizaje, que la mente aprende mejor matemáticas y lee mejor después de hacer deporte y tener una vida sana y hacer ejercicio y después de hacer arte. Digamos que esto del aprendizaje no es una función lineal de más horas de matemáticas y más horas de lectura y mejores resultados, sino más bien es una función holística que está tratando de buscar al desarrollo integral del niño a través de la utilización de diversas secciones del desarrollo de nuestras habilidades. Y finalmente tenemos los tutores comunitarios de verano. Me gustó mucho, es un proyecto bastante bien integrado, tiene mucha solidez. CONAFE tiene mucha experiencia en la descripción de proyectos y es cierto, la literatura internacional científica que trata de medir cómo les va a los niños, sobre todo a los niños y jóvenes de las clases menos favorecidas, cuando en los periodos extensos de vacaciones están haciendo actividades ya sea lúdicas o concretamente cognitivas, tienen mejores, en promedio, tienen mejores desempeños de aprendizaje en pruebas estandarizadas. Entonces, sí, por supuesto, trabajar sobre estos programas. Sin embargo, ¿me puedes decir cuánto me falta? Es que Ya. Yo creo que me faltarán como 3 o 4 minutos. Sin embargo, me voy a la parte propositiva, ¿no? Estos extraordinarios proyectos, todavía en lo positivo, estos extraordinarios proyectos que escuchamos hoy se encierran en 3 grupos epistémicos de literatura. Primero, una literatura que se llama prácticas, políticas y procesos educativos prestados, ¿no? Le tomamos prestado, le pedimos prestado a tal sistema, a tal escuela o a tal organización una práctica, un proceso o una política educativa. Bueno, la crítica de esta literatura es: no los puedes tomar prestados y llevártelo como quien se lleva un crédito financiero de un banco a otro o de un acreedor a un deudor. En los temas de las ciencias sociales y en el tema concreto de la educación necesitamos hacer traducción de estos procesos y de estas prácticas, no solo de un país a otro o de un sistema educativo a otro, sino de una escuela a otra. Luego tenemos también la literatura de la evaluación educativa, que insiste mucho
en esquemas y sistemas de evaluación y autoevaluación que nos permita aprender de lo que estamos haciendo y corregir desde adentro del sistema o del esquema de la práctica para el aprendizaje y lo que se llama la evaluación formativa. Y más genéricamente, lo que vimos hoy entra dentro de 3 literaturas escalonadas, una que se llama la literatura de los ambientes de aprendizaje, que es inmensa y que tiene que ver con todas aquellas experiencias a las que el cerebro y su gran compañera, la mente, son sometidas para mejorar lo que nosotros pensamos que es el conocimiento y la inteligencia. Cuando esos ambientes de aprendizaje se localizan en la escuela, entonces nos metemos en una literatura más específica que se denomina ambientes de aprendizaje, ambientes escolares de aprendizaje. Y cuando nos vamos a lo que vimos hoy en algunos de los casos, como temas concretos, por ejemplo, ciencia, temas concretos como deporte o arte, o temas que se trabajan en el aula, la literatura se conoce como ambientes poderosos de aprendizaje. Metidos en esa literatura, entonces los analizamos y decimos este sí vale, este no vale, etc. No podemos aquí hacer un ejercicio de 10 minutos, una evaluación epistémica de estos ejercicios. Lo que sí podemos hacer, o qué podemos hacer para multiplicarlos, que es la pregunta del panel. Bueno, uno, lo que está haciendo clase, que son esfuerzos de personas, clase y las personas que promueven estos proyectos, esfuerzos de personas y sociedad civil a través de lo que alguna vez un empresario me dijo, cuál es el secreto del éxito: machacar y machacar y machacar hasta que se consigue. Segundo, lo que podemos hacer es la incorporación del sector académico, o sea, evolucionar en clase, ¿no? Unirse con el sector académico, no para venir o invitar a algunos académicos al foro o como panelistas, sino para hacer un análisis con esto que se llama la metodología científica y meter todos estos proyectos al escrutinio de esta metodología para saber si podemos realmente decir o tocar alguna campana científica y decir sí, este proyecto efectivamente está mostrando resultados, ¿no? Con grupos de control y con comparabilidad hacia otros temas. Y finalmente, y aquí viene la crítica más fuerte, es a la política pública, ¿no? No tenemos realmente en México una política pública que promueva el desarrollo y la diseminación de las buenas prácticas. La política pública no debe de hacer una práctica educativa. La política pública debe crear las condiciones para que surjan las prácticas o las buenas prácticas educativas, como a través de descentralización, como a través de delegación de decisiones, que es lo que se conoce como autonomía escolar, como a través del empoderamiento de directores y maestros, para que fomenten a través de muchos ejercicios de innovación estas buenas prácticas que podamos replicar en el futuro. Necesitamos también entrarle duro al tema de la formación de maestros, porque esto que vemos aquí es lo que un buen maestro debiera hacer en la vida cotidiana de las escuelas, ¿no? Y finalmente, cuando han pasado por el escrutinio científico todos estos proyectos, entonces el gobierno financia una especie de banco de buenas prácticas o de cámara de compensación, un clearing house de las buenas prácticas educativas que llevan un sello de metodología científica y que son los que en algunos países de medio y alto desempeño educativo son los que reciben, digamos, financiamiento cuando otras escuelas u otros sistemas educativos tratan de financiarlos. Creo que me tomé tus 2 minutos, pero muchísimas gracias. Ahora sí vamos al debate, ¿no? A ver.
ahorita te digo cuánto tiempo llevamos, ¿eh? Digo, porque aquí nos pidieron 1 hora y llevamos exactamente 33 minutos. Y me están pidiendo que lo corte. ¿Por qué no lo sometemos a votación del público? ¿Cortamos? Como me están siguiendo. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos o seguimos? Sale, seguimos. ¿Te parece bien? Gracias. ¿Alguna reacción a todo esto, mi estimado amigo? O Elisa. Tal vez yo quisiera comentar muy rápidamente que en la presentación anterior no mencioné 2 de los proyectos que me parece que apuntan a prioridades nacionales importantes también. El tema del deporte está asociado, y vimos la práctica y todo eso, no voy a repetirla ahora, pero quisiera señalar algo que conecta con este tema. Perdón, me tengo que levantar porque no puedo hablar así. Y tiene que ver con que el aprendizaje del siglo XXI no es solamente conocimiento, sino principalmente colaboración. Atención con lo que digo, porque si colaboración es tan importante como el conocimiento, colaboración es una cosa de la cual sabemos muy poco. Siempre que yo presento el tema de colaboración, le pregunto a la gente si necesitan que se lo explique, y la mayor parte de la gente contesta que no, y eso lo veo como el principal problema, porque todos creemos entender colaboración y no sabemos bien cómo funciona. Este programa del deporte nos ayudará a entender colaboración como una forma de vivir, como una forma de aprender, y la facilita en el trabajo de equipo, en el trabajo de estrategia, en el trabajo de la práctica diaria del deporte y del juego, de manera que enrumba hacia una prioridad que debería ser nacional. Debemos aprender a manejar más la colaboración. Ese es un punto. Y el otro, en el proyecto que tenía que ver con el desarrollo de la inteligencia a través del arte, yo quisiera señalar, una pequeña historia también. El presidente de la corporación Intel hace unos años, Craig Barrett, vino a México y en una reunión, una rueda de prensa con el presidente de Telmex, dijo algo memorable. Dijo: las computadoras no hacen milagros, los maestros sí. Y yo quisiera añadir a eso que en la práctica, dirigiendo hace algunos años el laboratorio de IBM para tecnología en educación, teníamos un departamento del laboratorio que atendía con alta tecnología a personas con discapacidades. Teníamos jóvenes estudiantes que diseñaban, por ejemplo, sensores para permitirle a personas cuadriplégicas manejar las computadoras. ¿Cómo? Con unos lentes que tenían un sensor y con parpadeo podíamos manejar el teclado de la computadora en una pantalla, o con soplido, o con la quijada, o con un muñón, o con muchas cosas. Lo que yo vi ahí fue acontecer milagros. La tecnología hizo para esas personas una diferencia enorme, desde hablar por primera vez o abrir el espacio para desarrollarse. Planteo esto porque a veces en la sociedad vemos este tipo de proyectos como un ambiente de caridad donde decimos, bueno, estos están ayudando a los pobres que tienen alguna discapacidad. La verdad es que si la sociedad sigue viendo los problemas de esta manera, ¿sí?, es un rumbo suicida, porque tenemos que incorporar a la sociedad estas capacidades. Cuando hoy el trabajo es de menos energía y esfuerzo físico y más trabajo de la mente, tenemos la facilidad de incorporar a muchísimas personas. Yo por eso veo que esta práctica tiene posibilidades supremamente interesantes. Había hecho la anotación de que los teóricos que sustentan muchas de estas prácticas ya necesitan ser reemplazados. Tenemos que buscar nuevos teóricos que ya ejerzan el desempeño de sus análisis y sus teorías a partir del siglo en que estamos viviendo. De manera que en muchas de estas cosas tenemos aliados intelectuales nuevos que deberíamos considerar.
Yo solamente quería decir eso. Gracias. Muchísimas gracias. Elisa. A ver, Germán, yo quiero profundizar un poquito porque lo que nos invitó Eduardo también y clase es a tratar de hacer un diálogo. Nos hemos dicho muchas cosas, pero dijiste hace un momento que conocimiento no es lo mismo que colaboración y le pusiste el acento a la colaboración y yo estaría totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el desarrollo de esa capacidad de colaborar es también para construir conocimiento, es para construir soluciones, ¿no? Y en ese sentido regresar a lo que es la tarea de hoy de la escuela, que sigue siendo la de formar a los jóvenes, a los niños para una sociedad que todavía no sabemos bien cómo va a evolucionar. Muchos han dicho ya que los empleos que tendrán los niños de primaria en una buena proporción no se conocen, entonces desarrollar esas competencias para poder ajustarte a las condiciones laborales a las que se enfrenten después se vuelve muy importante. Pero sumándole a eso, y me gustaría también saber cuál es su opinión al respecto, me parece que uno de los mayores retos que tiene hoy la escuela, porque sí es cierto que el currículum nos lleva hacia el conocimiento, es todas las cosas que los niños y los jóvenes están aprendiendo extraescolarmente y que la escuela no está siendo capaz de incorporar en las prácticas. Entonces aquí hoy vimos muy buenas prácticas y mi sensación es, de lo que pude ver en los videos, de lo que leí como ustedes también en los documentos que nos mandaron, es mucha de la recuperación de estas prácticas extraescolares, ¿no? Y creo que yo también señalaría como una gran virtud de las prácticas expuestas aquí, la capacidad de incorporar saberes extraescolares a la práctica cotidiana de la escuela, y me gustaría saber su punto de vista. Gracias. Muchas gracias, Elisa. ¿Quieres comentar tú? Bueno, yo voy a aprovechar para hacer una crítica genérica y tratar de conectar las enseñanzas de clase con lo que está sucediendo allá ahora que se está preparando un nuevo programa educativo. Hoy en la mañana leí en esta columna muy socorrida del periódico Reforma una referencia a clase 2012 y también al nuevo programa educativo y al financiamiento del nuevo programa educativo que se está discutiendo ahorita entre los grandes diseñadores y el Congreso para determinar el gasto. Y hablaban ahí del compromiso del presidente electo de entregar miles y miles de computadoras para jóvenes estudiantes. Y hablaba también de clase, de que el día de ayer, yo no tuve la suerte de estar el día de ayer, entre los conferencistas se mencionaba la idea de que estamos en la época digital, ¿no? Y que el mundo se va a hacer digital y las escuelas se van a hacer digitales. Y que entonces, pues más vale encontrar el dinero. Ese es más o menos lo que yo leo de este párrafo, de esta columna. Más vale encontrar el dinero para convertir a este mundo digital y darles las herramientas a los que ahora llamamos los digital natives, los nativos digitales. Si ustedes nacieron en 1990 para acá, son nativos digitales. Si no nacieron, entonces son extranjeros digitales, ¿no? Digo, si no nacieron de 1900 para acá, somos extranjeros digitales, ¿no? O sea que no nacemos con esa habilidad. Y esas habilidades, uno no nace con las habilidades digitales. Son habilidades que se adquieren con estos procesos de conocimiento y de aprendizaje y esta serie de cosas. Bueno, yo quisiera aprovechar este foro para tratar de hacer conciencia en el nuevo gobierno que una de las políticas públicas más criticadas desde los terrenos de la academia y la política educativa comparada es el reparto indiscriminado de computadoras, ¿no? Porque al año siguiente ya no van a servir, ¿no? Y si uno ahora observa, por ejemplo, lo que sucede con los equipos que se repartieron de enciclomedia por ahí del 2006, 2005 y 2006, es un equipo chatarra, ¿no? Que algunos de los estados de la República ya no saben
qué hacer con estos equipos y de plano están tratando de regresarle a la federación este compromiso adquirido con Enciclomedia. No necesitamos, por supuesto, que las escuelas y la educación en el mundo va a aprovechar el avance tecnológico como en su época, ¿no? en la época del Renacimiento, digamos, se aprovechó el gran avance tecnológico de la imprenta, ¿no? Y como en su momento se aprovechó la diseminación a través de este avance de los libros y luego los libros de texto, ¿no? Sí sabemos y se puede visualizar muy fácilmente que en pocos años los libros de texto físico como los conocemos van a desaparecer, ¿no? Y en lugar de esto se va a crear una especie de portal de libros de texto multimodales que los maestros y las escuelas van a poder adaptar, digamos, en una forma como de una especie de menú de restaurante, los diferentes contenidos que quieran manejar en su escuela, en su aula, en su materia, etcétera. Algunos distritos escolares en Estados Unidos han desechado por completo los libros de texto físicos y los han sustituido por este gran movimiento internacional que se llama Open Educational Resources, en donde uno ya los puede encontrar gratuitos como acceso para todo el mundo. ¿Qué necesitamos hacer en tecnología? No necesitamos repartir libros de texto, necesitamos preparar a la mente humana, a los maestros, computadoras, no necesitamos repartir computadoras, tampoco libros de texto, pero ese es otro tema. Necesitamos preparar mejor a nuestros maestros, necesitamos preparar mejor a los papás, necesitamos preparar mejor a los alumnos para que cuando llegue el instrumento tecnológico, ¿no? que hoy, ya lo sé, que hoy, pero soy el moderador, que hoy es la computadora, y como bien nos decía Steve Jobs, la computadora está siendo ya cosa del pasado, ¿no? Necesitamos estos nuevos devices de postcomputación, que son los que nos van a traer una comunicación mucho más versátil con el mundo de las escuelas y de las empresas. Si nosotros lo que hacemos es repartir indiscriminadamente esta tecnología, en lugar de ampliar la carretera de comunicación y en lugar de preparar a los maestros en estas herramientas, lo que estamos haciendo literalmente, para usar esta metáfora, es que estamos poniendo la carreta delante de los caballos y necesitamos poner los caballos delante de la carrera. Entonces yo quería aprovechar este foro como para contrarrestar esta noticia que se dio hoy en la mañana en el Reforma, uniendo, digamos, a las lecciones de clase, que no creo que sea esa una lección, con el presupuesto para conseguir dinero para repartir computadoras, que yo creo que sería un error. Muchas gracias, ¿no? Tal vez puedes decir un minuto para cada uno y ya. Tienes un minuto y Elisa tiene un minuto y le vamos a regalar a clase 10 minutos. Vamos a terminar a los 50 minutos. ¿Ok? Ok. Un minuto y un minuto. Para que cierren ustedes. Tal vez atiendo el tema que había levantado Elisa sobre colaboración. Me parece que depende mucho de la visión que tenemos hacia adelante sobre lo que entendemos por el sistema educativo y los procesos de aprendizaje. Yo veo que todavía se comporta la mayor parte de los sistemas educativos de América Latina como sistemas que distribuyen información, y eso en general no ha generado conocimiento en los estudiantes, sino que simplemente genera esa habilidad de repetir. Y me parece que la habilidad que deberíamos desarrollar más es la de explorar y luego construir conocimiento, independientemente de que en la clase recibas solo una parte de eso, porque no habrá manera de recibir nada distinto de pequeñas porciones, desconexas de conocimiento, y desarrollar en los individuos, en las mentes, la capacidad de hacer esas construcciones, que hoy en día lucen más colectivas que en el pasado,
hay menos científicos individuales que andan trabajando en una sola cosa y hay muchos más colectivos trabajando en construcción de conocimiento. Me parece que va a tomar mucha preponderancia en los próximos años ese tema de la colaboración, por eso lo ponía como en una balanza de equilibrio entre conocimiento y colaboración, para que los individuos tengan como mano derecha y mano izquierda frente a la construcción de nuevo conocimiento. En el último minuto que me dejaron para cerrar esta mesa, yo solo les quería dejar una última idea que está también en la raíz de clase, que es la de la corresponsabilidad. Me parece que en toda innovación y en el futuro que imaginemos, esas políticas públicas de las que ha estado mencionando Eduardo y los demás aquí, no son solamente una tarea del Estado, el Estado sigue teniendo una tarea de rectoría, pero hay una tarea de corresponsabilidad de todos, de los propios actores del sistema educativo, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, como lo estamos viendo hoy aquí. Así que el futuro que construyamos no será un futuro que nos sea dado, sino aquel que construyamos en conjunto. Gracias. Vale, muchas gracias.